Les agradecemos a todos por acompañarnos y Carlos, ya te doy el mando para que puedas comenzar con la presentación. Como siempre decimos, aguardamos hasta el final para las consultas. De todos modos pueden levantar la manito o escribir a través del chat si así lo desean y nosotros le retransmitimos a Carlos. Todo tuyo. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias a los Grobos por invitarme y gracias, bueno, a todos ustedes por participar. Un poco, para empezar, siempre es ubicarnos un poco en qué movimiento del mercado nos encontramos, cómo fue la última variación. Estamos en un mercado con mucha volatilidad, con lo cual a veces nos perdemos con tantos movimientos tan fuertes de suba y baja, en qué rango estamos hoy. Entonces, me parece una buena idea es mostrar un gráfico y yo ya me estoy concentrando en todo lo que es cosecha nueva para nosotros. Me parece lo más apropiado estar apuntando a lo que es la soja julio 23 en el mercado de Chicago, que es la que marca los precios de la soja nueva nuestra, y lo que es maíz mayo del 2023, que es la que va a marcar los precios del maíz nuestro, ¿no? Del maíz nuevo. Como ustedes pueden ver ahí, en el gráfico nosotros tuvimos los máximos, en el caso de la soja y también en el maíz, hacia mediados de junio, con una suba tremendamente fuerte. Después de ese máximo tuvimos en un mes, desde mediados de junio hasta mediados de julio, una caída fuertísima del mercado. En el caso de la soja, en 28 días cayó casi un 16%, es decir, en dólares, $91 por tonelada en el mercado de Chicago. Esa baja se debió principalmente a tema climático. Se pierde la prima de riesgo climático que tenían los precios, buen clima, se empieza a diluir el riesgo de un fracaso de la cosecha de Estados Unidos. Acuérdense que arrancábamos con una estimación inicial de stock bajísimos y que cualquier inconveniente lo que iba a hacer era que prácticamente Estados Unidos al final de la campaña se quedara sin soja y eso ponía en peligro el abastecimiento y por eso el mercado construyó una prima de riesgo climática que desaparece o que empieza a desaparecer en ese mes entre junio y julio. A su vez, ahí se suma, acuérdense, a nivel macroeconómico, un escenario de suba de tasas. O sea, veníamos de un escenario inflacionario hasta ese momento. Acuérdense, lo que se hablaba era un escenario de inflación, inflación en alimentos, los índices de la FAO mostrando récord de precios. Bueno, a partir de ahí empieza el temor de que con la suba de tasas para mitigar el problema inflacionario empieza a haber un escenario hacia adelante de decir, cuidado, que esta lucha contra la inflación con una fuerte suba de tasas por parte de los países centrales, podemos empezar a entrar en un escenario recesivo. Con lo cual lo que hay es una salida muy fuerte de los fondos que hasta ese momento estaban comprados. Eso hace esa caída de $91 y de ahí en más hay un rebote muy fuerte de casi un 12% desde mediados de julio hasta digamos, pasada la primer quincena de agosto. Esa suba básicamente es climática y de vuelta un escenario macroeconómico más amigable donde el mercado empieza a actuar lo que se llama risk on, risk off en el mercado financiero, es decir, es como un switch donde compramos riesgo, vendemos riesgos. Entramos en activos de riesgo, salimos en activos de riesgo y empezamos a una volatilidad mucho más alta. Y el mercado se encuentra en esa situación, es decir, donde tenemos entrada de fondos, salida de fondos de acuerdo a
cómo vienen los datos macroeconómicos, a cuáles son las expectativas, cuáles son las declaraciones de la Reserva Federal. Y cuando los mercados se tranquilizan, cuando el escenario se tranquiliza, hay una entrada de fondo fuerte en lo que son activos de riesgo. Cuando empieza el nerviosismo, hay una salida de fondos. Entonces, desde ese mínimo que hizo a mediados de julio hasta agosto, el mercado sube $57 en la soja julio. Esto es lo que nos da de vuelta buenos precios para empezar a hacer coberturas de la soja mayo 2023, con precios de soja para la nueva cosecha locales arriba de $360 o alrededor de los $360. Fíjense cómo el mercado tiene fuertes movimientos hacia arriba y hacia abajo desde mediados de julio hasta hoy. Y en el caso del maíz, el máximo se da hacia mediados de mayo, un mes antes, justamente porque climáticamente el maíz siempre está un mes adelantado. Entonces el maíz empieza a tener esa pérdida de prima climática a partir de mediados de mayo, cuando en la soja veíamos que era a mediados de junio, es decir, un mes antes. Esa caída es mucho más fuerte a niveles porcentuales. Fíjense que estamos hablando de un 25% de caída cuando en la soja hablábamos de un 16%. Eso implica $75 por tonelada. Los argumentos son los mismos que hablábamos en el caso de la soja, y el mínimo lo hace hacia la última semana de julio. De ahí el mercado empieza a rebotar de vuelta, empieza ese problema climático, ese centro de alta presión que se instala en julio, sobre todo sobre el oeste y norte del cinturón sojero maicero, donde, como vimos posteriormente, el principal impacto de esa seca fue en el maíz, no tanto en la soja. Y a partir de ahí tenemos un escenario bastante más alcista en el maíz, ¿no? Luego tenemos lo que se llamó el Pro Farmer Tour, el tour que hace este grupo de productores en Estados Unidos, que nos da las estimaciones que hacen, que todo el mercado le presta atención. Es el tour que hacen los productores americanos, donde están una semana recorriendo los principales estados, haciendo evaluaciones de los cultivos en el campo, y finalmente emiten una opinión estado por estado de cuál es el rinde que ellos están estimando, y el mercado todos los años se fija un poco en qué es lo que dicen. Es un análisis un poco sesgado, como vamos a ver ahora, en un ratito, pero me quedo con un tema importante. Ese 25% de caída en el maíz tuvo un impacto mucho más fuerte que la caída en la soja. Cuando ustedes analizan los Exceles de los márgenes para el año que viene, lo que pasó es que el margen de maíz cayó mucho más fuerte que los márgenes de la soja. Es decir, la soja todavía estaba siendo atractiva cuando el maíz dejó de serlo. Y entonces, eso es lo que produjo que en general nadie empezó a hacer cobertura en ese periodo de maíz. Sin embargo, en el rebote fueron más tentados a empezar a hacer coberturas en el caso de la soja. El rebote a partir de julio fue de $38, casi un 17% de suba, ¿sí? Que también fue más fuerte en el rebote de lo que fue la soja. Y esto básicamente porque los estados de los cultivos del maíz están mucho peores que los de soja. En el trimestre junio-agosto, en el cinturón sojero maicero, es el tercer trimestre más seco en cuanto a cantidad de lluvias en los últimos 21 años. Es decir, que el impacto realmente fue fuerte. Cuando uno analiza lo que se llama el drought monitor, que es la humedad del suelo, y la compara con el año pasado, uno lo que puede ver es que el año pasado estaba un poco peor, que es digamos, la foto de abajo. Se ve sobre todo lo que son las Dakotas, Nebraska, Iowa, bastante seco. Sin embargo, Iowa tiene
islas o manchones de mucho más secos este año que el año pasado y es un estado muy importante en el caso productivo. Y si bien el Drought Monitor no refleja, o sea, refleja menos intensidad de lo que realmente están dando los productores y lo que dio el Pro Farmer Tour. En general, todos los productores están pensando que el rinde de maíz va a ser bastante menor a lo que está estimando el USDA. El USDA bajó su proyección, acuérdense, en agosto, ya hizo un ajuste del rinde del maíz, no lo hizo en soja. Y la sorpresa fue cuando el Pro Farmer Tour empezó a entrar en los estados y empezó a informar que el maíz estaba bastante peor de lo que en general se estimaba y lo que venía dando el USDA. El rinde estimado de ese tour fue de 10.551 kilos contra 11.000 kilos que estaba dando el USDA o que dio el USDA en agosto, es decir, un 4% por debajo. Es un número bastante por debajo de lo que da el USDA y contra 11.110 kilos que fue el rinde del año pasado. Sin embargo, cuando tuvo que informar el estado de la soja o los rindes que estaba estimando en la soja, se encontró con que en general coincidía con lo que estaba dando el USDA. Fíjense que el ProFarmer dio 3.477 kilos en promedio y el USDA 3.490 contra 3.457 kilos por hectárea del año pasado. O sea que en general hay bastante optimismo para los rindes de soja y son bastante más pesimistas y está todo el mercado estimando que el USDA va a tener que hacer un ajuste. Hay que ver en los rindes, hay que ver si lo hace ahora en septiembre, perdón. El 12 de septiembre es el reporte del USDA y hay que ver si hace ese ajuste. Lo que todo el mercado le viene prestando atención es a los informes que salen los lunes de las condiciones del cultivo. Ustedes si se fijan van a ver que los lunes, que sale después del cierre, sale la condición del cultivo. Todos los analistas estiman cuál es el porcentaje de bueno a excelente y de acuerdo a cómo sale, si sale peor o mejor, después el mercado reacciona hacia arriba o hacia abajo al día siguiente. En las últimas semanas lo que veíamos era que el estado del cultivo y sobre todo en maíz venía dando peor de lo que los analistas estimaban y eso hacía una reacción a la suba y esto fue impulsado aún más por lo que fue el Pro Farmer Tour. Lo que está claro que cada vez antes lo que había una correlación muy importante entre las condiciones del cultivo y los rindes estimados, con lo cual se le prestaba mucha atención a este reporte semanal de la condición del cultivo. Hoy cada vez esa correlación es menor respecto de la historia. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado. Entonces hoy las correlaciones son distintas. Hoy, para un estado del cultivo que parece mucho peor, los rindes terminan siendo mucho mejores. Y eso lo venimos viendo en los últimos años, donde la curva de correlación entre estado del cultivo y rinde se viene separando los puntos respecto de una regresión lineal. Entonces, el argumento de que eso suceda es mejor manejo de los cultivos, mejor tecnología en las semillas, pero de todos modos el mercado le sigue prestando atención y el mercado sigue reaccionando en cuanto a volatilidad y al movimiento del mercado mirando ese informe del día lunes, que debido al feriado de ayer en Estados Unidos por el Día del Trabajo, se va a dar hoy después del cierre. Los meteorólogos lo que están anunciando es que en general lo que están viendo es que hay un clima bastante normal en septiembre y que si ese clima se da como ellos están estimando, los rindes de soja van a ser los de USDA, incluso muchos hablan de que pueden ser levemente mejores a los de USDA. Entonces, lo que está claro es que hoy tenemos un problema, digamos, ¿dónde está el problema? Lo tenemos en el maíz, donde los rindes seguramente van a ir bajando y sin embargo en la soja tenemos rindes nadie está hablando de una diferencia notable respecto de lo que dice el USDA. Ahora, cuando analizamos la historia y vemos cómo fue la evolución de los reportes del USDA desde agosto hasta el final de la campaña, lo que vemos que en la mitad de los años el rinde terminó siendo superior a lo que dio en agosto y la mitad de los años fue por debajo de lo que el USDA informó en agosto.
El año pasado, para que se den una idea, el rinde final de soja fue casi 100 kilos por hectárea respecto de lo que informó en agosto, y en el maíz fue de 1,5 quintales de diferencia, o sea que hubo un aumento desde el reporte de agosto hasta el final de la campaña. Entonces, parecería como que si el clima de septiembre viene en condiciones normales, lo que podemos esperar es que de vuelta que esa prima por ahí climática que está teniendo sobre todo la soja, que es una prima menor, porque ya prácticamente todo el mundo ya descartó que puede haber un fracaso, pero todavía queda, como venía atrasada la siembra y venía atrasada la evolución del cultivo, eso jugaría en contra, sería bajista. ¿Por qué? Porque vendría también asociada al ingreso de la cosecha. Entonces tendríamos una presión de cosecha, una desaparición de esa prima climática que puede tener sobre todo los mercados de futuros, y una liquidación de la soja vieja que se guardó el productor ante un escenario de stock muy bajos, y terminaría la liquidación de soja vieja juntamente con el ingreso de la cosecha nueva. Cuando uno analiza lo del ProFarmer Tour, para ver la importancia, si es que realmente la reacción del mercado, sobre todo en maíz, ha tenido y qué puede pasar con la soja en la historia, lo que vemos es que en general la historia lo que nos dice es que el productor siempre estima rindes peores a los que terminan siendo, o sea, es bastante más pesimista. Eso es que de los últimos 11 años, 9, los rindes terminaron siendo mayores a los que hizo el ProFarmer Tour. Sin embargo, cuando uno analiza la historia reciente, fíjense los últimos años, ¿sí? De los últimos años, hay el 2020, el rinde estimado por el ProFarmer 2 fue mucho mayor, es el bastón gris, y el rinde final fue bastante menor. Y en el 2018 ocurrió lo mismo. O sea que si tomamos los últimos 5 años, hay 2 donde los rindes estimados por ProFarmer Tour en soja fueron menores a los que fueron mayores a los que realmente terminaron, y en los últimos 3 años de esos 5 el rinde fue mayor. Ahora, los años que se estimó, que el ProFarmer Tour estimó rindes por debajo, en realidad terminaron siendo 4,5% por debajo de lo que estimó el Tour. O sea que está sesgado a que sea más pesimista. O sea, justamente en los últimos años, ¿sí? Los productores no fueron tan pesimistas como eran históricamente. Bueno, esto lo que nos está diciendo es que realmente acá hay un cambio en la tecnología, ¿sí? Y bueno, parecería como que en general lo que se está pronosticando y todo el mundo está pensando que en soja no va a haber un gran cambio. Sin embargo, sí en maíz están esperando una baja en los rindes. ¿Cómo están las condiciones del cultivo? Bueno, hoy van a salir, este dato va a estar actualizado, pero fíjense que al 28 de agosto, el 54% de los cultivos de Estados Unidos, en el caso del maíz, eran de bueno a excelente, cuando el año pasado era 60%. Es decir, que hay un 6%, está un 6% peor en promedio respecto del año pasado. Y si yo analizo el índice de condición del cultivo respecto de los promedios históricos de 10 y 5 años, 5 años es la línea azul, 10 años es la línea roja, estamos bastante por debajo. Tendríamos que irnos al año 2012 o el año 2010 para encontrar algo similar, y 2012 para encontrar algo por debajo de la condición del cultivo. Esto también me está indicando, si bien no hay una correlación, como dije, como era antes, pero igual esto me está indicando que la condición que puede haber una chique en el maíz, con lo cual esto es alcista para el maíz. Y en el caso de la soja, fíjense que así como el maíz estábamos por debajo, en el maíz estamos un punto por arriba respecto del año pasado. O
sea, lo que me está diciendo es la soja viene bien, no hay un problema, y cuando analizo el índice de condición del cultivo respecto de los promedios de 10 y 5 años, no estoy tan mal, estoy bastante bien. ¿Cómo es la variación de las estimaciones de luz en soja desde agosto hasta el final históricamente? Bueno, la variación es, fíjense, en general veníamos, si uno analiza la historia de largo plazo, lo que hay es un crecimiento de los rindes estimados. Fíjense, yo acá pongo los años donde hubo una mayor diferencia, un crecimiento del RIN de la producción, básicamente. Esto se da más que nada por rinde, no por crecimiento de área. Entre 9,5 y 2,7 millones de toneladas más respecto de lo que el USDA informó en agosto en el caso de la soja. Sin embargo, en la historia reciente hubo 3 años, de los últimos 5, hay 3 años donde la producción cae desde agosto al final de la campaña. Y si ustedes se fijan, en lo que es la 2021, acá hubo casi 6 millones de toneladas de disminución de producción estimada respecto de lo que dio en agosto. Entonces, falta muy poco para terminar con todo lo que es la influencia climática, para terminar donde, o sea, ya el foco hoy ya no está puesto tanto en la cosecha de Estados Unidos, en la producción, en el clima. Carlos, Hoy el perdona. foco se va a trasladar a lo que es demanda. Carlos, ¿me Sí, escuchás? Perdona, sí. tenemos una pregunta ahí que tiene que ver con lo que venís comentando. Si tenés referencia de cómo viene la soja en Iowa, Indiana y Illinois. Mira, no tengo los números. Ahora no me acuerdo bien lo que vino diciendo si querés, te pongo lo que dice vuelvo para atrás y te pongo lo que está diciendo el USDA, ¿no? Perdón, el USDA, sí, digamos, El la mapa de condición, condición. el mapa de condiciones. Este estado de acá es Iowa. O sea que vos estás 63% de bueno excelente contra 60 el año pasado, y la última semana había crecido 1 punto. Illinois, que el año pasado tenía 71, está 66, con lo cual está por debajo, y en las últimas semanas venía decreciendo la condición del cultivo en Illinois. Fíjate que está a 2 puntos respecto de la semana anterior. Yo creo que esta semana va a haber un aumento, vamos a ver hoy a la tarde. Y después tenés todos los otros estados que son los más productivos, ¿no? Indiana y Ohio, también están bastante, digamos, lo que tenés acá es casi de 66 que estaba el año pasado y tenés 54 puntos. O sea que estos estados que son bastante productivos los tenés bastante por debajo. Me imagino que la pregunta venía respecto de estos 2 estados. Sin embargo, ha crecido la importancia de las Dakotas, ¿sí? Y las Dakotas, fíjate que tenés una diferencia notable respecto del año pasado, porque vos tenés entre 55 y 57% de bueno excelente, cuando el año pasado estabas entre 22 y 15. O sea que estos 2 estados, sobre todo la Dakota del Sur, ¿sí? Que es un estado bastante productivo, ¿sí? Que ha crecido mucho en área, y donde le están poniendo bastante fichas, donde el maíz está bastante mal, pero que la soja justamente no está tan mal, ¿no? Pero vamos a ver hoy qué es lo que sale. Muy bien, gracias, Carlos. Ahí Germán aportaba. Indiana también bien por debajo. Las Dakotas están haciendo subir el índice y el núcleo está por debajo del año pasado. Esto que vos Perfecto. decías. Entonces, yo creo que hoy el foco del mercado ya deja de ser la producción de Estados Unidos. Nadie estima un fracaso ni en maíz ni en soja. Lo que sí está en discusión es cuál es el rinde y cuál va a ser la producción de maíz, que eso seguramente se va a reducir, como venimos diciendo. Por lo tanto, eso sí alcista en el maíz. Por eso el maíz está con bastante, desde el punto de vista del fundamento, bastante más firme. Y el foco pasa ahora a lo que es demanda sobre Estados Unidos, que ahora después me voy a detener, porque acá
El problema es qué va a pasar con China. Y el segundo punto es, no hay que perder de vista que Sudamérica va a tener una recuperación muy fuerte. En condiciones climáticas normales va a haber un crecimiento de área en soja, pero sobre todo va a haber por tema climático. El año pasado recuerdo que fue un fracaso, sobre todo en Brasil. Entonces, si tenemos un clima normal, va a haber 36 millones más de toneladas en Sudamérica de soja y 2 millones de toneladas más de maíz. Entonces, el foco pasa a ser ahora el clima en Sudamérica. Primero, clima en la siembra y segundo, el clima que pasa en el periodo crítico del verano, que va a ser enero en Brasil, febrero en Argentina y en Uruguay. En Argentina, como sabemos, los perfiles están bastante secos. En Brasil está avanzando la siembra del maíz de primera, viene un poquito lento en el norte y se están esperando. Acuérdense que Brasil, en el caso de la soja, el Mato Grosso no puede sembrar hasta el 15 de septiembre. Por ahora se están esperando las lluvias dicen que vienen un poco retrasadas. ¿Sí? O sea, están esperando que aparezca lo que se llaman las lluvias de verano, que comienzan recién después de mediados de septiembre. Vamos a ver después los pronósticos climáticos, donde nuevamente tenemos un Brasil que va a estar muy bien, o sea, vamos a tener un Brasil, pero nuevamente con un sur de Brasil bastante seco, sobre todo el estado de Río Grande do Sul. El resto de Brasil va a recibir muy buenas lluvias. Y después voy a mostrar un pronóstico que puso la bolsa de cereales, que lo actualizó recientemente, que es bastante distinto al que vienen diciendo el resto de los meteorólogos y que es bastante más optimista, ¿no? Ahí después me voy a detener porque para mí hay un cambio importante. Por lo cual hoy el mercado no está anticipando, no le está poniendo gran riesgo a la producción sudamericana. La estimación de 149, 150 millones de toneladas de soja para Brasil y 51 millones para Argentina parecen a priori muy optimistas. Sin embargo, el mercado es como que no lo toma como dato bastante certero y no le está asignando. Yo no veo una gran prima de riesgo como sí veía en los precios de la cosecha de Estados Unidos, no lo veo en los precios de la cosecha sudamericana, ¿no es cierto? O sea, tengo la sensación de que en eso se da como que está todo el mundo pensando que va a venir bastante bien. Entonces, si eso se da, claramente lo que tenemos es mucha soja, 36 millones es muchísimo de oferta, y ahí me cabe una duda. ¿Por qué? Porque el USDA, cuando estima las exportaciones de Estados Unidos de su cosecha, está estimando una exportación muy similar a las de este año. Y eso no condice con una Sudamérica con 36 millones de toneladas más, con un Brasil que le va a competir. Y encima con un problema nuevo, geopolítico, que es de nuevo los problemas entre China y Estados Unidos por Taiwán. Entonces, por eso digo que el foco ahora pasa a ser la demanda y no tanto la oferta. En cuanto a lo que es el trigo, el dato importante es el fuerte crecimiento de la producción rusa. El USDA en agosto lo subió casi 8 millones, está arriba de 80 millones de toneladas de producción, unas exportaciones de 42 millones de toneladas contra 33 del año pasado, con lo cual uno lo que podría pensar es, bueno, Rusia está exportando fuertemente trigo, los precios los va a planchar como hace todos los años, sobre todo con esta producción tan fuerte. Sin embargo, por las sanciones de los países europeos, de los países centrales, si uno analiza el periodo julio-agosto, Rusia con una producción casi récord y con una tremenda aumento de producción y la estimación de sus exportaciones, julio-agosto está un 28% por debajo del año pasado. Todo esto se atribuye a las sanciones, sobre todo para el tema de las cobranzas que está teniendo Rusia. Entonces, esto no ha hecho que los precios hayan caído tan fuertemente como los números que dan de producción y de exportación.
El otro punto para la caída de los precios de todo lo que es, sobre todo lo que es la competencia de maíz y de trigo por parte de Ucrania, es la apertura de los puertos del Mar Negro, de las exportaciones. Se estima que pueden ser 3 millones de toneladas por mes. Y como están saliendo muchos buques y está bastante fluido, lo que están pensando es que podemos ir a 4 millones de toneladas de granos por mes. La pregunta es cuánto tiempo puede durar, porque como estamos en plena guerra, cualquier problemita, ya sabemos que esto puede cambiar drásticamente y ya sabemos que si se llegan a cerrar esos puertos, se cierra este abastecimiento y lógicamente eso tiene una repercusión fuerte en los precios. Nuevamente, es siempre importante ver cómo estamos en cuanto a lo que es relación stock-consumo, tanto en maíz como en soja a nivel mundial. Estamos en niveles bajos, muy bajos en soja, apenas 82 días de consumo mundial. En el caso del maíz estamos en 92 días, o sea, los stocks finales nos alcanzan para 92 días de consumo a nivel mundial, que si bien no es tan malo, pero comparado con los últimos, para tener un nivel de stocks como estamos teniendo en el caso del maíz, deberíamos irnos al año 2014-2015 y en soja nos deberíamos ir recién al año 2012-2013. En Estados Unidos esos stocks son bajos, con lo cual sí o sí se necesita una buena producción sudamericana. Alguien tiene que hacerle de rueda de auxilio. O sea, miren lo que es la relación stock-consumo a nivel histórico. Estamos en la parte más baja, ¿sí?, de la serie histórica, que es la línea verde, con lo cual esa producción que estamos diciendo que va a ser muy abundante, el mercado la necesita. Entonces, si bien estamos diciendo que es un número muy grande y es una presión muy fuerte para los precios, hay que lograrla. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, que es el otro, digamos, el otro gran oferente de lo que es poroto de soja, realmente está con stock bajos. Si analizo históricamente producción y exportaciones, bueno, fíjense el crecimiento que va a tener Brasil entre 149 y 150 millones contra 125, 126 de esta campaña. Argentina de 44, que son los bastones verdes, pasaría a 51. Y acá, miren lo que es el crecimiento de exportaciones de Brasil. Brasil tendría récord. En base a lo que está todo el mundo estimando, si tiene esta producción, Brasil estaría en condiciones de exportar 95 millones de toneladas. ¿Qué implica 95 millones de toneladas? Bueno, pongámoslo en relación a China. China va a importar 98, o sea que prácticamente las exportaciones brasileñas podrían cubrir todas las necesidades chinas. Este es un dato importante. Y el crecimiento de exportaciones de 74 a 95 es un crecimiento muy grande, con lo cual acá uno lo que podría pensar es la competencia que va a tener Estados Unidos por parte de Brasil va a ser enorme. Entonces, me parece a mí que las exportaciones que está estimando el USDA parecerían un poco altas. Argentina aumenta sus exportaciones de 2,3, que son mínimas. O sea, Argentina no exporta poroto. Argentina exporta harina y aceite, ¿sí?, porque muele. Habría un crecimiento que casi es del 50%, pero prácticamente, o sea, no estamos hablando de los 8 o 9 millones que podría exportar de poroto, sino que realmente lo que va a hacer es exportarlo vía subproductos. ¿Cómo está la situación de Argentina para la siembra? Bueno, lo que vemos es que está seca. Fíjense lo que es centro-norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, ¿sí? Córdoba está relativamente bien, pero norte-norte de Buenos Aires y Santa Fe está muy seco. O sea, esta es el índice verde que están dando los satélites. Acá hace falta agua para la siembra. Y respecto de los pronósticos climáticos, el gran cambio que fue una sorpresa para mí y que fue digamos, la perspectiva climática que dio la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, acá hay un gran cambio respecto del año pasado. El primer cambio es la variación de los vientos alisios. ¿Sí? Acá lo que estaba produciendo la Niña básicamente eran fuertes vientos alisios
en los 2 últimos años, que soplan desde el este hacia el oeste, sacan el agua corre el agua superficial, sobre todo en el Pacífico ecuatorial, lo corre hacia el oeste, con lo cual lo que empieza es a aflorar el agua de las profundidades de una temperatura más baja, y esto es lo que produce el tema de la Niña. O sea, la Niña es el enfriamiento del Pacífico ecuatorial producto de los vientos alisios. Entonces, lo primero es que los vientos alisios, que fueron muy fuertes en los 2 últimos años, empiezan a disminuir ya a partir de ahora. El segundo es que empiezan a entrar focos cálidos sobre el Ecuador, ¿sí? Empiezan a entrar estos focos cálidos que no estaban. Pero acá hay para mí, dos cambios fundamentales. El primero es que los vientos polares, que eran los que producían las grandes heladas y el ingreso de aires fríos, sobre todo en el centro de Argentina, empiezan a menguar. Así como bajan los alisios, bajan los vientos que vienen de la Antártida. Y el segundo es, para mí importantísimo, el anticiclón del Brasil, que estaba bastante apagado, que es el que hace ingresar la humedad hacia la Argentina y sobre todo hacia la zona del litoral. Este anticiclón empieza a preponderar la fuerza, y aparte la corriente cálida de Brasil empieza a bajar. O sea que se retira. Todo esto lo que hace es permite el ingreso de humedad a lo que es el centro productivo, a la pampa húmeda. O sea, son 3 factores que se combinan y que estos no estaban en los pronósticos anteriores. Con lo cual el escenario del ingeniero Sierra es un escenario normal, o sea, de ir a un escenario normal, neutro, un 80% de probabilidades. Un 10% de probabilidades de que sea un año niña y un 10% de año niño. ¿Sí? Y los mapas empiezan a cambiar sustancialmente respecto de lo que vimos de otros meteorólogos. Miren el mes de septiembre, esto que estoy marcando acá son las lluvias. Mes de septiembre vamos a ver un mes seco, bastante seco para Buenos Aires, no tanto para Córdoba y Santa Fe, pero seco. Llueve en el litoral, muy buenas lluvias para Uruguay, y cuando vemos la humedad, el contenido de humedad en el suelo, lo vemos que no estamos tan mal. Sí, Córdoba está mal porque viene muy seco, sur de Santa Fe, centro de la Argentina, de Buenos Aires, bastante bien. Octubre, buenas lluvias. Tenemos buenas lluvias en el centro norte de Buenos Aires, Entre Ríos, muy buenas lluvias, bueno, en Corrientes, lluvias en lo que es Santa Fe, con lo cual empieza a haber mayores temperaturas, pero buenas lluvias. Esto que está en verde oscuro, estamos hablando de entre 100 y 150 milímetros de lluvia, en lo que es el mes de octubre. Vamos a noviembre, siguen las buenas lluvias en todo lo que es la pampa húmeda. Norte de Buenos Aires, todo Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, buenas lluvias de entre 100 y 150 milímetros. Condición del suelo, bastante contenido de agua, estamos bastante bien. Temperaturas en todo lo que es el centro de la pampa húmeda vamos a estar entre 30 y 35 grados, ¿sí? Perdón, entre 20 y 25 grados, bastante bien. Y ya entrando diciembre, enero, ahora vamos a ver, diciembre siguen las buenas lluvias. No tanto para el centro de Buenos Aires, el centro de Buenos Aires va a tener entre 75 y 100 milímetros en el mes. De ahí para arriba y todo lo que es Córdoba, Santa Fe, vamos a tener entre 100 y 150 milímetros. Temperaturas entre 20 y 25 grados, promedio. Claramente lo que tenemos es, bueno, el contenido de agua en el suelo se empieza a secar, pero no es malo. Y ahora vamos al verano. Miren las lluvias. Enero, siguen buenas lluvias, entre 100 y 150 milímetros en toda la pampa húmeda. Febrero, lo mismo, tenemos entre 100 y 150 milímetros. O sea, esto es bastante distinto a lo que veníamos viendo. Y marzo, de vuelta, siguen las lluvias, entre 100 y 150 milímetros. O sea que no parecería como que no estamos con un problema
o con el miedo de esa niña y de lluvias muy escasas durante el verano. Y cuando vamos a Brasil, lo que le decíamos era que el problema seguía estando en el sur. El sur va a estar seco, sobre todo Río Grande do Sul, miren lo que es septiembre, Río Grande do Sul muy seco. Sin embargo, todo lo que es el centro y este de Brasil va a estar muy bien. Y en el verano, muy buenas lluvias, ¿sí? En todo lo que es la parte norte y centro de Brasil. El problema va a estar, sigue estando en lo que es noviembre, diciembre en el sur, pero ya en enero y después los pronósticos de febrero para adelante son buenos también. Son de buenas lluvias, sobre todo muy buenas lluvias en lo que es centro-norte de Brasil. Entonces, por eso es que el mercado está estimando que Brasil no va a tener mayores problemas. La duda, ¿dónde está? En el estado del sur, sobre todo Río Grande. El resto, prácticamente les diría que el mercado está estimando que va a tener una buena cosecha brasileña. ¿Dónde está la sorpresa del último reporte de Luzda? Bueno, en el crecimiento fuerte de casi 7 millones de toneladas que tuvo, 6 millones y medio, que tuvo la producción rusa, aumentando las exportaciones digamos, de 33 millones que exportaba el año pasado, se está estimando unos 42 millones. Sin embargo, como les decía anteriormente, las exportaciones vienen retrasadas básicamente por las sanciones de los países centrales a Rusia. ¿Cómo viene la comercialización de soja acá en Argentina? Bueno, al último reporte, el 24 de agosto, habría casi 23 millones de toneladas de soja comercializadas. Eso implica un 52,4%. Hay un retraso de 12,3 contra el promedio de los últimos 5 años. Eso se puede ver gráficamente. Y Carlos, sí, me consultan si tenés la posibilidad de usar el puntero para ir señalando las, lo que querés destacar en la diapositiva. bueno, perfecto. Acá tenemos al 24 de agosto, tenemos 23 millones de toneladas vendidas. De estas 23 millones de toneladas, este es el 52,4% de la producción estimada. Sin embargo, a precio hay 15 millones y medio, apenas el 36%. Con lo cual, tenemos un retraso de 12 puntos en cuanto a lo que es ventas totales contra el promedio de los últimos 5 años y un 13% de retraso de lo que es a precio. ¿Sí? Es decir, acá esto está en línea con lo que todo el mundo está haciendo y lo que todo el mundo piensa. Es decir, con un tipo de cambio tan retrasado, lo que hizo la gente fue tratar de guardarse la soja, vender trigo y vender maíz, pero digamos con precios buenos en soja, pero con tipo de cambio me guardo la soja, que es lo que va a tener exportación hasta febrero, inclusive va a tener demanda por parte de las fábricas. Y lo que vemos es que hubo una muy buena venta desde de mayo hasta abril-mayo, y de ahí en más las ventas semanales cayeron fuertemente. Esto es producto claramente del retraso cambiario, de todo lo que se empezó a discutir a partir del mes de julio. Y bueno, vamos a ver hoy con estas nuevas medidas del dólar soja a 200 pesos, yo creo que va a haber bastante liquidación. La gente, lo lógico es que se venda la soja de 200, que la gente adelante esas ventas. Si quieren, después nos detenemos un poco en ese punto y lo discutimos. ¿Cómo vienen las ventas de Estados Unidos? Las ventas de Estados Unidos de soja nueva vienen muy bien. O sea, hay 17 millones de toneladas vendidas hacia mediados de agosto. Hoy está el sistema de reporte de Estados Unidos, han cambiado el sistema y viene con problemas, o sea que no está actualizado. Recién el 15 de septiembre lo vamos a tener funcionando a pleno nuevamente. O sea, la información cambiaron el sistema de información y no les funcionó. Pero básicamente 17 millones de toneladas de soja nueva vendida es muy bueno. Estamos hablando de un 30% aproximadamente de la producción estimada, ya vendida, o sea que en términos históricos es buena, o sea que estamos viendo una buena demanda de lo que es soja nueva. ¿Y cómo viene China? También los chinos están comprando y hasta ahora han comprado bastante soja en Estados Unidos.
Fíjense que estamos alrededor casi 10 millones de toneladas a mediados de agosto, en niveles históricos es buena. O sea, China ha adelantado las compras y está comprando fuertemente en Estados Unidos. Lo que sí estamos viendo es que esto se ha frenado. O sea, los chinos se han adelantado, para mí, pensando tratando de adelantarse a que si había un problema climático en Estados Unidos, los mercados podrían haber sido explosivos, con lo cual adelantaron esas compras y ahora lo que van a hacer es, cuando ya está asegurada la cosecha, van a esperar un poco a ver cómo viene Sudamérica y si el clima, los pronósticos son buenos, los chinos van a parar un poco la compra. Con lo cual yo lo que veo acá que la demanda puede empezar a ser más restringida y eso puede impactar en los números futuros de Luzda, sobre todo en las estimaciones de exportaciones, con lo cual es posible que veamos en los próximos reportes de USDA un crecimiento de los stock finales. Bueno, eso sería bajista para el caso de la soja. Siempre hay una pregunta que es, ¿qué va a pasar con el girasol? Bueno, acá el escenario es distinto en el girasol, básicamente por la caída de los aceites. Los aceites han tenido una caída desde los máximos de junio. En el caso del aceite de palma en Malasia, fíjense que es una caída del 45%. En el caso del aceite de soja, desde los máximos que tuvimos en mayo, es una caída del 25%. El tema de los aceites es que el precio del aceite hoy viene dado por el componente de la energía y no por el componente de los alimentos. Ahora lo vamos a ver gráficamente, pero en cuanto a lo que es producción de girasol, la producción de girasol baja. ¿Por qué? Porque baja Ucrania, va a bajar un 45%. O sea, va a haber 6,4 millones de toneladas menos de producción de semilla de girasol. Eso es un 46% de caída en Ucrania. Rusia sube un 9%. Argentina va a haber un crecimiento, se estima por área, de 3,3 millones de toneladas de producción, pasaríamos a 4,2, o sea, un 25%. Las exportaciones de aceite de girasol ruso de abril a junio han sido por arriba de lo estimado, vienen muy bien, muy fuerte. Y si bien los stocks de aceites vegetales crecerían levemente, bajaría el de girasol también levemente, ¿sí? Sin embargo, las primas que están teniendo, los aceites de girasol hoy está por debajo de los demás aceites. ¿Por qué? Porque el aceite de girasol no se utiliza para biocombustible. En cambio, el aceite de soja, el aceite de palma, todos los demás aceites sí, y eso lo que está haciendo es que hoy el valor del aceite vegetal viene dado por el componente energético que tiene para su uso como energía, no como alimento. Hay una recuperación de la producción de las 7 principales oleaginosas de un 8%, ¿sí? Sin embargo, lo que estamos viendo es que la caída de los aceites fue brutal y claramente esa caída es por la caída del precio de la energía. Ahora lo voy a mostrar, pero los aceites en Rotterdam cayeron entre 31 y 12% en el mes de agosto. ¿Sí? O sea, depende del aceite, los precios de Rotterdam, miren la caída que ha tenido, y el aceite de girasol ahora en septiembre está 12% debajo del precio de junio, que eran valores muy buenos, y cuando yo veo los valores futuros que está cotizando el aceite de Rotterdam, sobre todo para marzo, que es el aceite de girasol argentino, está un 2,6 por abajo encima de los valores de septiembre. O sea que los valores no son malos del girasol, sin embargo, el escenario de los aceites no es el mismo. Y no es el mismo por esta razón. Nosotros lo que vivimos fue la guerra de Rusia y Ucrania, donde hubo una fuerte suba de la energía. Y fíjense que acá, en este gráfico, estoy comparando el valor del precio del aceite con el petróleo, el aceite de soja con el petróleo, y el movimiento es muy similar. Prácticamente uno se sigue al otro, uno está sobre el eje derecho, que es el precio del aceite de soja, y el precio del petróleo sobre el eje izquierdo. Entonces, nosotros teníamos, primero, la guerra de Rusia y Ucrania que hizo explotar los precios de la energía, con lo cual el precio del petróleo de $90 pasó casi $120, y ahí lo que tuvimos
fue una suba importantísima de los aceites por el componente energético. ¿Por qué? Porque al subir el petróleo, todos los países aumentaron o empezaron a hacer las mezclas, y Indonesia fue el que produjo el peor descalabro cuando suprimió las exportaciones del aceite de palma. Y encima teníamos un contexto inflacionario donde el componente alimenticio que tenían los aceites subieron tremendamente. Miren lo que es el índice de la FAO de alimentos, miren lo que fue la suba del precio de los aceites vegetales que muestro acá en verde, y miren lo que es la caída, o sea, fue el que más subió y el que más cayó. Entonces, esto es lo que va a influenciar o lo que está influenciando los precios del girasol. Entonces, hoy cuando analizamos qué es lo que pasa, la energía está en los valores previos a la guerra de Rusia y Ucrania. Ahora les voy a mostrar el gráfico de lo que es el petróleo y van a ver que después de la fuerte suba estamos igual que antes de la guerra. Y encima tenemos ese componente inflacionario que tenía todo ese escenario inflacionario. Hoy estamos con un escenario macroeconómico más recesivo que inflacionario. Entonces, yo lo que creo que hoy el factor más importante que vamos a tener hacia adelante en cuanto al análisis de precios no va a venir tanto por los fundamentos propios de nuestro mercado, sino por la influencia de los factores macroeconómicos externos. Nosotros venimos en un debate entre inflación y recesión. Veníamos de una inflación que estaba descontrolada y donde los bancos centrales tanto de Europa como Estados Unidos, el Banco Europeo, empezaron a hacer, y el banco, sobre todo la Reserva Federal, con una fuerte suba de tasa de interés. Eso lo que produjo fue el miedo a que para matar la inflación podemos ir hacia una recesión, y el mercado entró en lo que comentábamos anteriormente, ese modo riesgo, digamos, risk on, risk off, que es entrada y salida de fondos fuertes de activos de riesgo en la medida que se acentúa o disminuye el miedo a esa recesión hacia adelante. Yo donde veo el principal problema de una recesión no solamente es en los países centrales, sino donde veo el riesgo más grande es lo que está pasando en China, por eso me voy a detener un poco en el tema China. El otro factor que me está alertando de que acá hay un problema es el dólar. La suba de tasa lo que ha provocado es una revalorización del dólar tremendamente fuerte. Claro, uno se queda con la historia pasada y fíjense el gráfico. Si uno analiza de julio hasta agosto, lo que tuvimos fue una caída pronunciada del valor del dólar. O sea, luego de todo este incremento que habíamos tenido desde principio de año hasta julio, crecimiento del valor del dólar, de julio a agosto tuvimos una caída. Y esto, cuando ustedes leían las noticias, lo que decía era, bueno, la caída del dólar es favorable al precio de los commodities porque hace que en la moneda de los países importadores los precios sean más baratos en la moneda local. Bueno, eso duró hasta fines, mediados de agosto. De ahí en adelante tuvimos una suba tremendamente fuerte del dólar. Y si uno ve, este es el dólar index, que es el dólar contra una canasta de monedas. Pero si uno analiza el dólar contra el euro, hoy el euro está cotizando inclusive hasta por debajo de la paridad contra el dólar. O sea, hacía años que no veíamos dólar y euro a la paridad. Entonces, este es un factor que hasta ahora había sido, digamos, durante el último mes había sido positivo para los precios. Bueno, hoy es negativo. Volvemos a esta, y aparte con una tendencia, una pendiente muy sostenida de suba. El otro punto que estamos viendo es que está bien, hemos hablado de inflación, veníamos hablando de inflación de alimentos, hablamos del índice de la FAO, y cuando vemos los precios del trigo y del maíz hoy están por debajo de los valores de la preguerra. Y el precio del petróleo, que ahora vamos a ver, está fuerte. O sea, después de esa suba fuerte que tuvo, estamos en valores preguerra. Y el último punto que me parece importante es qué va a pasar con esta tensión entre China y Estados Unidos por el problema de Taiwán. Entonces, ¿qué va a pasar con una Sudamérica con mucha soja si realmente China va a volver a comprar y, digamos, a priorizar las compras en Sudamérica respecto de Estados Unidos?
Y cuando uno analiza la historia, lo primero, estas son las importaciones anuales de soja de China. Lo primero que hay que destacar es que cambió drásticamente la tendencia al crecimiento de importaciones que se dio hasta el año 2016-17. Acá el ritmo de crecimiento era de un 10% acumulativo anual. Miren cómo se estancó a partir del 2017, ¿sí? Estamos entre 90 y 100 millones de toneladas, variando, y lo que se está estimando para esta campaña viene cayendo. Es decir, esta campaña empezamos con una estimación de arriba de 95 millones de toneladas de importaciones chinas, hoy estamos en 90. Y lo que iban a ser 100 millones de toneladas para el año que viene, hoy son 98 y empieza a estar en duda. ¿Y cómo es el comportamiento, la proporción? O sea, ¿cómo se componen estas importaciones? Bueno, fíjense lo que es Brasil, que es la línea roja. Esto es en valores absolutos. Las exportaciones de Brasil a China o importaciones chinas de soja brasilera. Claramente un fuerte crecimiento. Y miren la línea verde que es Estados Unidos. Bueno, claramente la guerra comercial del 18-19, 19-20, ¿sí? Donde la línea negra es qué participación de las importaciones chinas fueron la soja de Estados Unidos. Históricamente, en años anteriores, miren esta línea negra, estábamos en valores entre el 35 y el 40% de las importaciones de soja china provenían de Estados Unidos. ¿Qué pasó durante la guerra comercial de los años del 18 al 20? Pasamos a entre el 10 y el 15%. ¿Cómo estamos? Esto se recuperó en la 2021, volvimos arriba del 35, estuvimos en el 37-38%. Para este año se estima un 35%. ¿Qué va a pasar el año que viene? Sobre todo después de las tensiones que hubo por el problema de Taiwán. Entonces, acá, ¿cuál es el riesgo? Que ya vimos que cuando los chinos no compran en Estados Unidos, el impacto que hay sobre los precios de Chicago es muy fuerte. Y el impacto sobre los precios de Chicago, que reflejan bastante el mercado interno americano, termina impactando en los precios que nos terminan pagando a la soja a nosotros, porque lamentablemente Chicago sigue siendo el mercado referencial. Entonces, ahí tenemos un inconveniente. Y la duda grande es, primero, ¿cuánto van a ser las importaciones finales chinas para la campaña que viene cayendo en su estimación? Y segundo, ¿qué proporción de esto van a ser de soja de Estados Unidos? Porque el impacto va a ser directo sobre los precios de Chicago. ¿Cómo está China? Bueno, los márgenes de los productores de cerdo han mejorado. Esto que impacta, justamente impacta en la demanda de harina de soja, donde los márgenes de molienda de soja eran muy malos. Muy malos, ¿por qué? Porque los márgenes de los cerdos eran muy malos. Entonces la demanda de harina de soja era muy baja. Esto ha mejorado, ¿sí? Con lo cual los márgenes también están mejorando en cuanto a lo que es demanda, márgenes de molienda china, que mejoran un poco la demanda, pero estamos esperando que esa demanda sea más vigorosa. Pero el problema viene por el lado de la economía china, que es el gran miedo que está teniendo todo el mercado. O sea, hay un contexto de suba de tasas, temor de recesión en los países centrales, pero sobre todo hay un enfriamiento muy fuerte de lo que es la economía china, donde hay un grave problema de deuda, que ahora lo vamos a ver. Los últimos datos fueron de julio. La producción industrial fue de 3,8 contra un 4,6 que se esperaba. Fíjense 3,8 cómo vienen en los últimos trimestres comparado con lo que venía en los trimestres anteriores. Y el crecimiento del segundo trimestre fue 0,4% contra 4,8 del primer trimestre y un 1% que era el esperado. O sea que acá hay bastantes dudas de lo que va a pasar con China, de cómo viene su economía. Un dato para ir siguiendo y que son distintos indicadores de cómo viene la demanda mundial. Este es el índice de fletes, o sea, es el índice de Panamax. Bueno,
miren la caída que tuvo una caída desde mayo hasta hoy del 62%. O sea, estamos en los mínimos, fueron ahora el 31 de agosto, y esto está sacado de las noticias, donde dice, continúa el miedo de los traders a un enfriamiento de la economía china. Digamos, muchos para ver, digamos, como un indicador, ven el indicador de flete como un indicador del movimiento y de cómo viene la economía china. Respecto del petróleo, les muestro que claramente lo que le comentaba anteriormente, la caída que tuvimos de junio a ahora es de un 25%, y hoy estamos en valores de petróleo, inclusive hoy estamos más por debajo de estos valores, estamos en 86, 87 dólares, o sea que estamos en niveles preguerra. ¿Cuál es el problema básicamente del enfriamiento chino? Es el nivel de endeudamiento que está teniendo en un contexto que puede ser recesivo. Si nosotros nos vamos a la crisis del 2008-2009, lo que veíamos era que el nivel de deuda de China era muy bajo respecto de lo que eran el endeudamiento que tenían los países centrales. Con lo cual, China tenía posibilidades de hacer estímulos monetarios. Hoy por hoy, el nivel de deuda ha crecido tremendamente, ¿sí? Y tiene un endeudamiento aún más alto que Europa y que Estados Unidos, con lo cual el margen de maniobra de políticas monetarias para poder bancar un efecto recesivo se le diluye bastante. ¿Dónde está el problema? Miren el crecimiento de la deuda no financiera, de las corporaciones, cómo ha crecido. Y esto, lo que está pasando en China, sobre todo en el sector inmobiliario, acá hay un grave problema donde el grueso de esta deuda fue tomada por empresas relacionadas con la construcción y el mercado inmobiliario. Bueno, ustedes han leído las noticias de ese fondo chino que colapsó. Lo que está pasando en China era que digamos, todo lo que es el mercado inmobiliario, la construcción, se pagaban en el pozo. Es decir, los chinos lo que hacen es pagan en cuotas por adelantado, van pagando mes a mes mientras se va construyendo y van comprando en el pozo. ¿Qué pasó? Con el colapso que tuvieron las empresas constructoras dejaron de cumplir, dejaron de entregar y dejaron de construir. Con lo cual la gente empezó a dejar de pagar las cuotas y eso colapsó el mercado. Entonces, eso hizo caer los bonos, sobre todo eran bonos de alto rendimiento. El gráfico de la derecha muestra la caída de lo que es, digamos, la caída de lo que son los fondos de alto rendimiento, de los bonos de alto rendimiento en China. Los chinos están haciendo un rescate enorme de estas compañías. Ha emitido un fondo de subsidio de 200.000 millones de dólares, que no es nada, pero es la primera ayuda que está haciendo porque eso no ha salido mucho en los medios, pero ha habido protestas, ha habido en ciudades donde la gente ha salido de la calle a hacer protestas debido a que les habían incumplido la entrega de los edificios que habían comprado. Entonces eso lo que provocó es no solamente que se dejaron de pagar y eso aumentó el colapso de las empresas constructoras, sino que encima generó un malestar social que fue reprimido. Y los chinos están muy preocupados por ese tema. En muchas ciudades está pasando eso. Entonces, este tema es crucial. ¿Por qué? Porque está muy endeudado, hay un problema de deuda y el margen de maniobra del gobierno chino tiene la gran ventaja de que es un gobierno comunista, con lo cual los bancos, digamos, el Banco Central chino va a salir a ayudarlo, pero el problema es que tienen un grado de emisión muy grande. Y el otro punto es que el 30% del PBI está explicado por el mercado inmobiliario de construcción, con lo cual justamente es el sector que más afectado está, el que más endeudado está, y esto es lo que pone en duda bastante el crecimiento chino o el temor a una recesión en el mercado chino. ¿Cómo vienen los fondos especulativos? Bueno, este es el posicionamiento de los fondos especulativos de los últimos años para mediados de agosto. Estamos en línea con los últimos años. Este es los bastones verdes, es el posicionamiento
en soja de los fondos especulativos en los últimos años. Bueno, miren el maíz como desde fines de julio, en la última semana de julio, el crecimiento de la posición comprada de los fondos ha sido tremendamente alta. Es esta línea naranja. Esto viene con lo que yo les decía de la instalación de esa seca que hubo, sobre todo en el oeste, en el norte del cinturón, que afectó al maíz. Y ahí los fondos se empezaron a posicionar con todo lo que hablaban los farmers de que ellos no estimaban, que estimaban que el maíz estaba bastante peor, y con las condiciones del cultivo semana a semana que iban empeorando, los fondos se fueron posicionando y hoy estamos muy cerca del récord del año pasado. ¿Cómo es en soja? En soja pasó lo mismo. Después de la liquidación que hubo de junio en adelante, los fondos volvieron a empezar a comprar a un ritmo mucho menor. Si yo lo comparo con la soja, fíjense que hay una compra, pero la pendiente es muy inferior. ¿Qué me está diciendo? Claramente el problema no lo están viendo en soja, lo están viendo en maíz, y los especuladores donde están entrando es en maíz y no tanto en soja, si bien hay una compra. Ahora, el nivel de compra, fíjense que la última semana hubo una leve liquidación de los fondos en cuanto a soja. Y el trigo, que es el más débil, claramente desde mayo en adelante lo que tenemos es una posición vendida de fondos. En mayo estábamos levemente comprados, hoy estábamos 22.000 contratos vendidos, ¿sí? Y la última semana lo que hubo fue una recompra de parte de esa posición vendida. Y por último, lo que le quiero que les queden estos gráficos en la cabeza, que son, no perdamos de vista los valores a los cuales nos está mostrando el MATBA los precios de cosecha nueva respecto de los niveles históricos. ¿Por qué? Porque estamos en niveles altos de precios. Si yo miro el valor de la soja en el MATBA desde el año 2010, y este no es el precio a cosecha, sino es el precio de todos los meses, con lo cual incluye todos los pases entre cosecha y fin de cosecha, ¿sí? Hoy estoy en $371 para una soja mayo 2023, estoy acá arriba. El 20% superior de la serie histórica me da $341, tomando el ciclo de los super commodities de los años 2011 a 2013. ¿Sí? O sea que estoy, diría, en el 10% superior del nivel de precios. El promedio de la serie me da 2,97 y el 20% inferior 2,43. Con lo cual, claramente, cuando yo miro la soja en el mercado a término de la soja mayo 2023, $371 es un excelente precio. En el caso del maíz, de esta serie, solamente el 20% de las veces la soja superó, el maíz superó el maíz mayo, o sea, perdón, no el maíz mayo, todo el maíz, o sea, desde cosecha hasta fin de la campaña, solamente el 20% de las veces superó los $184. Hoy estoy en $233 casi, para un maíz abril 23, estoy acá arriba. El promedio de la serie me da 160. Y el 20% inferior, $133, $134. O sea, no descartemos, si bien el maíz tiene perspectivas alcistas, no descartemos cuando yo miro los precios hacia adelante, en qué niveles estoy. Y por último, el trigo, que si bien vimos valores de arriba de $300, hoy los 2,73 a niveles históricos sigue siendo para un trigo enero 2023 un valor bueno. Solamente el 20% de las veces el trigo estuvo arriba de 2,37, el promedio de la serie me da 2,17 y solamente el 20% de las veces el trigo estuvo por debajo de $185. Entonces tengan en la cabeza estos gráficos. ¿Por qué? Porque son valores históricamente altos y donde acá el factor más importante va a ser qué pasa con las economías y la demanda en un contexto que parecería ser más recesivo de lo que era hace un par de meses atrás. Bueno, dejamos abiertas las preguntas.
Muchas gracias, Carlos. Ya en el chat tenemos una vinculada al anuncio reciente de gobierno nacional. La pregunta es con respecto al dólar soja, ¿no? Está bien, vendo solo para aprovechar los 200, pero ¿qué sugerís vos hacer con los pesos obtenidos? Mira, ahí todo el mundo, inclusive hay un montón de artículos diciendo qué es lo que hay que hacer con los pesos. Depende de cada uno cuál es la situación. Lo primero, claramente, es comprar insumos. O sea que mucha gente ya tiene gran parte de los insumos comprados. Entonces, es decir, bueno, qué hago hoy si yo vendo? Tengo que vender. Claramente tengo que vender. Yo lo pienso desde el punto de vista de la brecha. Es decir, ¿qué es lo que digo la brecha? Vos hoy tenés una brecha del dólar, del dólar, de lo que era el dólar soja, o sea, el dólar al cual liquidaba respecto de lo que era el dólar libre, el dólar MEP o el dólar contado con liquidación de casi el 100%, 91, entre el 90 y el 100% de brecha. Vos hoy con un dólar de 200, esa brecha se te va a reducir y con la caída que está teniendo el MEP, vos estás teniendo una brecha del 40%. Con lo cual, lo que yo haría es, bueno, vendo la brecha del 40 y me trato de comprar primero lo que son los insumos que vas a tener un dólar de 140. Bueno, insumos ya tengo. ¿Qué hago? Yo lo que veo que, por ejemplo, los acopios, o sea, el productor no puede comprar producto. No puede comprar maíz, pero claramente habría que comprar maíz. Lo primero que veo es que va a haber una suba del maíz y del trigo, pero más que nada del maíz. ¿Por qué la suba del maíz? Primero, el productor va a vender la soja, va a dejar de vender maíz. Segundo, los acopios, muchos acopios, van a vender la soja y van a pasarse al maíz. ¿Por qué? Porque están vendiendo un dólar de 200 comprando un producto a un dólar de 140. ¿Mm? ¿Qué haría el que no necesita a los pesos? Bueno, una es decir, me quedo en brecha, me compro dólar MEP, con lo cual me quedo comprado a una brecha del 40% cuando la brecha del 90%. Por más que la brecha después cambie, baje, esa brecha puede ir al 60, 70 siendo muy optimista. Bueno, tengo una diferencial importante, estoy comprando brecha del 40%. Una alternativa es esa que sería la más conservadora. Vendo dólar, compro dólar, me quedo en brecha. Ahí seguro que tengo un diferencial y que no pierdo. La otra alternativa, más riesgosa, yo veo una aceleración de la devaluación, digamos, de tipo de cambio oficial, que van a acelerar porque la inflación viene creciendo, pero no veo una devaluación brusca. Lo último que van a hacer el gobierno, o sea, solamente si les explota las cosas, es hacer una devaluación. Con lo cual hoy, las colocaciones de plazos fijos, tanto plazos fijos de SER, o sea, plazos fijos UVA, como plazos fijos con tasa del 60 y pico por ciento, que te da para personas físicas, te da una efectiva del 90 y pico, 96%, le estás ganando a la inflación. Yo por unos meses por ahí colocaría a plazo fijo, ¿sí? Porque yo pienso que le va a ganar justamente, para mí un dólar de 2,90 era un dólar muy caro, 2,80 sigue siendo un dólar bastante de muy buen precio. O sea, el dólar me parece que sobre todo el dólar libre, está en valores muy altos. Entonces, no lo veo subir, si bien tuvo un ajuste, para mí tendría que venir un ajuste, ese ajuste se dio ayer, vamos a ver cómo continúa, pero básicamente hoy me quedaría por ahí por un tiempo en pesos. Yo no veo una explosión en el corto plazo de tipo de cambio libre. Bien. Carlos, ¿tenés cuál es la capacidad teórica de pago de soja de las fábricas al día de hoy? No, no lo tengo, la verdad que no lo tengo calculado, no. Bien. Te digo una que viene de antes, que nos quedó colgada. ¿Considerás que los precios de Chicago Soja 2023 ya estiman una producción de 150 palos en Brasil? Era cuando mirábamos el mapita, ¿te acordás
de condición, Germán nos consultaba eso. Si considerás que los precios de Chicago Soja 2023 ya estiman una producción Mirá, de... o sea, vamos a la teoría te dice que sí, que la teoría te dice que los precios de los mercados, cuando los mercados son libres, incorporan toda la información disponible. O sea, que ese sería el precio de equilibrio porque está contemplado. Yo lo que creo que siempre, o sea, los precios de los mercados, sobre todo en los commodities nuestros, los precios de los mercados de futuros tienen un componente de incertidumbre muy grande. Entonces, sobre todo cuando hay stock bajos, las primas de incertidumbre, las primas de riesgo que tiene un contrato de futuro son bastante más altas. Entonces, yo creo que los precios futuros tienen incorporada parte de esa prima, pero esa prima que está teniendo de los precios de la soja en Chicago del 2023 son mucho menores a la prima que tenían los precios de la cosecha americana antes. Es decir, por eso es que la caída que tuvimos de julio, de mediados de julio a agosto, fue tan pronunciada, cuando desaparece el riesgo de tener un fracaso productivo. Entonces, mi sensación es que hoy por hoy hay una prima que no es para nada elevada, pero claramente sigue teniendo una prima de riesgo los precios de julio o de mayo y de julio de 23, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos hoy todo el mundo está pensando que va a tener esa producción, pero todavía falta climáticamente pasar todo lo que es la siembra sudamericana y después el periodo crítico de llenado del verano, que es el verano. ¿Sí? Y encima vos partís de una base donde Estados Unidos no te sirve de buffer, porque Estados Unidos ya parte de unos stocks muy bajos, y cuando vos ves la estimación que hace Luz de sus stocks finales, una relación de stock-consumo del 5% no te da margen para tener el más mínimo fracaso en Sudamérica. Entonces, volvemos a un escenario bastante binario para adelante, que es, si llega a haber un fracaso productivo sudamericano, atajate porque los precios van a subir y fuerte. Ahora, hoy el consenso en general es que nadie está viendo un fracaso y que los pronósticos de mediano y largo plazo son bastante buenos. Entonces, hay una prima en los precios de Chicago hacia adelante, pero no es una prima muy alta de riesgo como teníamos en los precios de la cosecha americana. Bien, Carlos, tenemos una más. Forward de mayo con precio fijado, pero sin fijar tipo de cambio. ¿Qué posición están tomando los exportadores? ¿Va con dólar de 200? Forward de mayo con precio fijado, pero sin fijar tipo de cambio. No, o sea, vos podés fijar el precio, pero eso lo vas a cobrar, el tipo de cambio lo vas a fijar en el momento que entregue la mercadería. En general, todo lo que es forward, vos no podés fijar tipo de cambio hasta que no entregues la mercadería. No sé qué tipo de contrato este, yo no he visto esos contratos, o sea, no he visto ese tipo de operaciones. En general, vos entregás, fijás precio, pero vos vas a... Mercadería ya entregada, Carlos, me dice. 21-22. Mercadería 21-22, Entregada, ¿sí? forward de mayo con precio fijado y sin fijar tipo de cambio, ¿qué Pero posición están como tomando los exportadores? forward de mayo de mercadería 21-22. O sea, Sí. si es un forward, por eso no entiendo cómo es el negocio. O sea, que es un negocio que entregaste la soja y que vas a cobrar en mayo del año que viene. Ahí lo que tenés. Alberto, te abro el micrófono, a ver si le puedo hacer la pregunta a vos. Ahí yo te habilité, abrí el micrófono y podemos... Hola, ahí está Alberto. sí, no soy Alberto, soy Jerónimo, pero es lo mismo. Perdón. La pregunta es, forward que se entregaron en mayo 21-22, campaña 21-22,
que tenían precio y que no se fijó tipo de cambio, que quedó a fijar el tipo de cambio y no se cobró, por supuesto. La duda era qué posiciones estaban tomando los exportadores o qué habías escuchado que estaban haciendo. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Ahora entiendo. Es soja que ya, pero no era forward del año que viene, sino forward, soja que ya entregaste en mayo. Que entregaste en mayo pasado y que te quedó, que no fijaron el tipo de cambio. Bueno, en general hay que ver qué es lo que decía el contrato respecto de la fijación del tipo de cambio. ¿Cuándo era el periodo de fijación? ¿Por qué? Porque en general los exportadores le fijaron el tipo de cambio a todos. Este negocio seguramente vos lo tenés con algún acopio o con alguien, con alguna, no con un exportador, me parece. Son negocios que, o sea, no se fijan, pero de gauchada, ¿viste? Quedan sin fijar tipo de cambio por una cuestión de... por relación vieja y por manejos entre charlas que no están escritas en el contrato, por supuesto. Correcto, el contrato seguramente, la fijación ya está vencida. Vos tenías una fecha que era, no sé, a fijar en agosto, por L, o en julio, y no se fijó, y quedó ahí. Bueno, sí. Vos ahí tenés varias situaciones. Muchos lo que han hecho es te han convertido, no sé qué han hablado, no sé con quién lo tenés, pero yo te digo la experiencia, muchos lo que han hecho es, como ya se venía a venir este tema de que iba a haber un dólar especial, muchos lo que han convertido es, han fijado el tipo de cambio y te lo han vuelto a convertir a dólares, con lo cual vos no tenés un contrato a fijar tipo de cambio, sino que te quedaron dólares en tu cuenta corriente. En definitiva, dólares en la cuenta corriente es dólar a tipo de cambio oficial. Otros, sí, porque estás hablando de una fijación que está vencida. ¿Sí? Otra cosa es el que entregó mercadería y le quedó la soja a fijar, ¿sí? El tipo de cambio, y lo que va a hacer es fijarlo ahora, el tipo de cambio, ese sí va a 200 y no queda ninguna duda. ¿Sí? En general, hay muchos que están diciendo, mira, todas las fijaciones de tipo de cambio, aunque hayan sido vencidas, va a dólar de 200. Pero ahí hay de todo, hay de negociaciones de todo tipo. ¿Por qué? Porque son fijaciones que están vencidas. Yo te digo, yo conozco muchos que eso les ha quedado en dólares, no como un contrato, sino como un dólar en cuenta corriente. Con lo cual, eso es más un dólar de 140 que un dólar de 200. Y otros, qué sé yo conozco algunos acopios que son de exportadores que lo van a pagar a 200 porque, bueno, tienen la posibilidad de poder hacerlo. Pero todo eso es discutible. Bueno, gracias, Carlos. El exportador, ¿cómo liquida? El exportador en esos casos, ¿cómo liquida? ¿Con dólar de 200 o de 140? En el caso planteado del forward mayo de mercadería 21-22. Es que el exportador va a depender de cada posición que tenga cada exportador, porque el exportador, lo que dice primero, el decreto está hecho para un exportador, regula a los exportadores. ¿Qué hacen los exportadores de ahí para abajo? Y bueno, ahí no está tan claro. ¿Sí? O sea, esto es una regulación para señores. Esto es para aquellos que declaren nuevas ventas de exportación, ¿sí? Entonces pueden traer las divisas, liquidarlas. Bueno, va a depender de que cada exportador qué posicionamiento tome, ¿no es cierto? Sí, está claro. Está claro. Es la posición del exportador y no va por un contrato, por otro contrato con un productor o con una copia. Gracias, lo mismo. Nada. Ahora sí, Carlos, mirando a futuro, ¿cuál sería un buen precio para tomar posición en el mercado de opciones, considerando la venta soja-maíz en mayo 2023? Mira, yo veo hoy por hoy maíz, como mostré que la caída había sido mucho más importante en maíz que en soja. Si la soja no cayó tanto, o sea, tuviste una caída muy fuerte y un rebote. El resultado es que cuando vos analizás los márgenes, los precios del maíz, el margen te cayó mucho. El de soja no te cayó tanto. Entonces yo soy más
proclive a estos valores hacer coberturas de soja que cobertura de maíz, en un contexto donde encima es posible que empiecen a bajar la producción de Estados Unidos de maíz. Entonces, coberturas, yo creo que ahí hay un abanico que puede ser muy interesante y todo depende del grado de cobertura que vos tengas. Para mí, sojas de $370 para arriba me parece, o sea, para el que no tiene nada cubierto, parecería que son buenos precios como para empezar a hacer cobertura, ¿no es cierto? O sea, $370 me parece un excelente precio de cobertura para comenzar a hacer ventas forward, ventas de futuro. Y después tenés un abanico donde vos podés vender coles, no sé, de 400, ponele, arriba de $400, coles de 412, 416, 420, y comprarte puts de 340, alrededor de 340, que no son valores muy malos, ¿sí? Históricamente, ¿sí? Entre 340 y 350, y eso te sale muy poca plata. Poca plata, estoy hablando entre 5 y debajo de $10. Eso te tiene que estar dando, depende del que elijas, te va a dar entre 5 y $8. Donde te quedas con un piso de 340 a 350, con un techo de arriba de 412, entre 408 y $412. Ahí Joaquín nos agrega, el problema es con qué tipo de cambio te van a liquidar esos $370. Bueno, eso va a pasar para el año que viene. Si es que a mayo del año que viene no tenés un mercado, o sea, no tuviste una devaluación en el medio, ¿no? O sea, esto falta muchísimo. O sea, primero, el tema del tipo de cambio de 200 es un parche que te dura 30 días. No, o sea, ahora, si esto lo pueden ir llevando, o sea, está claro que el ritmo de devaluación va a ir creciendo. O sea, ya lo vimos en los últimos días, el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial va creciendo. Ahora, si ellos pueden llegar, o sea, si el gobierno puede llegar a mayo del año que viene sin devaluar, ahí está la pregunta del millón. Van a intentar por todos los medios no devaluar. O sea, la devaluación va a venir implícita en que el ritmo devaluatorio va a crecer. Claramente ese tipo de cambio lo tienen que ir ajustando porque la inflación creció. Ahora, si va a haber una devaluación fuerte que te achique la brecha de ese 90% que tenés hoy a un 50%, y no lo sé. Muy bien, gracias Carlos. Creo que no hay más preguntas. Estamos en hora, así que terminamos súper bien con el tiempo. Te agradezco muchísimo. En el chat también tenemos algunas felicitaciones y agradecimientos para vos por la excelente charla, que te las retransmito. Y bueno, estén atentos porque ahí en el calendario de eventos de Magua seguiremos informando cuáles son las próximas. Ustedes saben que todos los meses tenemos una reunioncita con estos temas que nos interesa ir revisando periódicamente, ¿no? Y que son tan importantes para nuestro negocio, para nuestra actividad. Carlos, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, quedamos para la próxima reunión. Gracias, María. Muchas gracias a Logrobo. Hasta luego.